Pasaré a la lectura de la moción y después a la defensa de la misma. La moción reza de la siguiente forma en su exposición de motivos. En Fuengirola se viene utilizando una mera ordenanza municipal de limpieza como ariete contra las libertades y derechos fundamentales de los ciudadanos, facultando así a la policía local cual brigada político-social para denunciar y sancionar a los ciudadanos cuando ejercen sus derechos fundamentales de libertad de expresión y pensamiento. En el artículo 40.3 de la Ordenanza Municipal de Limpieza de Fuengirola es inconstitucional cuando reza esparcir, pegar y tirar sobre la vía pública toda clase de octavillas o materiales similares. Queda al margen de esta prohibición el reparto mano en mano previa autorización municipal. Obviamente, una ordenanza municipal no puede regular este derecho, y menos aún basándose en criterios de limpieza, y si lo hace es meramente manifestamente ilegal al vulnerar la normativa nacional e internacional de obligado cumplimiento y de rango mayor al de una simple ordenanza, tales como la Constitución española de 1978, en el artículo 20, donde dice: se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. El ejercicio de estos derechos no pueden restringirse mediante ningún tipo de censura previa. Solo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial. En su artículo 53.1, solo por ley, que en todo caso deberá respetar el contenido esencial de los derechos recogidos en el artículo 20 de la Constitución española, podrá regularse el ejercicio de estos derechos. En el artículo 81.1 dice que el desarrollo normativo de los derechos recogidos en el artículo 20 de la Constitución española deben realizarse mediante ley orgánica. Artículo 86.1 nos dice que se prohíbe la adopción de decretos leyes que afecten a los derechos recogidos en el artículo 20 de la Constitución española, cuanto menos las ordenanzas municipales. En la Ley 14/1966, de 18 de marzo, de prensa e imprenta, en su artículo 3, en el de la censura, nos habla de que la Administración no podrá dictar la censura previa ni exigir la consulta obligatoria, salvo en los estados de excepción y de guerra expresamente previstos en las leyes. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 19, dice que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones. El Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 19, dice que nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. También la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en su artículo 11, el de libertad de expresión y de información, dice que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o comunicar informaciones o ideas sin que puedan haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras. Por otra parte, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en numerosas ocasiones sobre esta materia, siendo claras y tajantes sus sentencias. Es decir, se ha creado jurisprudencia desde el Tribunal Constitucional. Por ejemplo, nos habla el Alto Tribunal de como tal derecho de libertad, el derecho subjetivo a la libertad de expresión no exige con carácter general más que la pura y simple abstención, la ausencia de trabas e impedimentos, una mera actitud de no injerencia por parte de los poderes públicos y, desde luego, no exige ningún tipo de reconocimiento formal por parte de las administraciones para ejercer la libertad reconocida constitucionalmente. La lesión del derecho se produce, por tanto, en aquellos casos en los que la comunicación y difusión de expresión se ven impedidas. La libertad de expresión, en cuanto a derecho de los ciudadanos, se concreta en la realización de las posibilidades que literalmente el precepto constitucional reconoce: expresar cualquier pensamiento, idea, creencia, juicio de valor u opinión, es decir, cualquier concepción subjetiva de la persona, y difundirla a través de cualquier medio, ya sea natural, como es la palabra o los gestos, ya sea cualquier medio técnico de reproducción, por escrito, a través de las ondas, etc. En relación con la emisión y difusión de opiniones, el Tribunal Constitucional ha señalado que las libertades de expresión protegen no solo la expresión de opiniones inofensivas o indiferentes, o que se acojan favorablemente, sino también aquellas que puedan inquietar al Estado o a una parte de la población, pues así resulta del pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no existe una sociedad democrática. Por último, dice que en reiterada jurisprudencia el Tribunal ha interpretado que la libertad de expresión ampara la crítica, por ejemplo, respecto de quien ostenta un cargo público, incluso la crítica molesta, acerba o hiriente, pero advirtiendo que la crítica de la conducta de una persona no permite utilizar expresiones formalmente injuriosas o innecesarias que quedan fuera del ámbito protegido por la libertad. Por todo ello, le instamos a la modificación de la ordenanza de limpieza, su artículo 40.3 concretamente, para que se aplique alguna de las siguientes medidas. 1. Que se retire la coletilla previa autorización municipal, puesto que los derechos se proclaman, se ejercen y garantizan, jamás se autorizan.
y, si no se elimina esa coletilla, añadir la salvedad de que no será de aplicación la misma cuando se trate de ejercicios de libertad de pensamiento y expresión, limitando la prohibición a los fines meramente publicitarios y mercantilistas. Esta es la moción que presenta nuestro grupo, en la cual paso a su defensa. Esta moción que presentamos desde nuestro grupo municipal hoy en este pleno tiene una clara justificación. Es necesario que se produzca un cambio radical en el artículo 40.3 de la Ordenanza Municipal de Limpieza para evitar el uso fraudulento que se está haciendo por parte del equipo de gobierno de la misma, ya que, como bien hemos recalcado en esta exposición de motivos, una ordenanza municipal no puede regular el derecho a la libertad de expresión y menos aún basándose en meros criterios de limpieza. El equipo de gobierno del Partido Popular impide a los ciudadanos y ciudadanas de Fuengirola el derecho a la libertad de expresión que contempla la Constitución española en su artículo 20, basándose, como hemos dicho, en un mero criterio de limpieza, no autoriza o denuncia a todas aquellas personas que expresan sus ideas, ya sean políticas o no, con el reparto de octavillas, y usa a la policía local, que actúa siguiendo órdenes del Partido Popular, como lo hacía la antigua Brigada Político-Social en los años de la dictadura, persiguiendo y multando a todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que se encuentren difundiendo sus ideas libremente a través de octavillas o panfletos. Esta estrategia no solo es llevada a cabo por el Partido Popular de Fuengirola, sino que es una práctica habitual en muchas otras ciudades, por ejemplo, en ciudades como Ciudad Real o Badajoz. Es una estrategia política para silenciar a la oposición y a la ciudadanía, para que no puedan difundir sus ideas, ideas y pensamientos que calen en el sentir del resto de los ciudadanos, es decir, los quieren tener ustedes todos atados y bien atados. El Partido Popular de Fuengirola tiene a su entera disposición una televisión pública con un coste anual de 1,3 millones de euros que pagamos todos los ciudadanos de Fuengirola con nuestros impuestos, esos impuestos que tanto nos cuesta pagar en los tiempos de crisis. 1,3 millones de euros en una televisión que en la ciudad la conocen con el sobrenombre de Teleoña porque solo sale la alcaldesa de la ciudad. Le vuelvo a repetir que nosotros no criticamos a la televisión local, ni a sus empleados, ni sus salarios. Lo que criticamos es el uso partidista que por parte del equipo de gobierno se le da a la televisión local, que es de todos los fuengiroleños y no solo vuestra, no es solo del Partido Popular. También tiene a su entera disposición un gabinete de prensa que le cuesta a los ciudadanos anualmente más de 87.000 euros. Un periódico, El Noticiero, que también pagamos todos y que cuesta más que la partida presupuestaria destinada a la compra de alimentos para las familias necesitadas de nuestra ciudad. Esas son las prioridades que tiene el Partido Popular en Fuengirola. El Noticiero, que se encuentra totalmente al servicio del equipo de gobierno, solo saca noticias que desde el gabinete de prensa se les manda. Por supuesto, nada de la oposición, sino es para criticar las actuaciones de los concejales de la oposición o de la Junta de Andalucía. Ustedes con todos esos medios pueden estar difundiendo a través de ellos sin ningún problema ni coste, porque lo pagamos todos, sus ideas, sus puntos de vista, y la oposición y el resto de ciudadanos y ciudadanas que pensamos de forma diferente, lo único que nos queda en la calle, repartir octavillas para que nuestro pensamiento llegue a la ciudadanía y a los ciudadanos. Pero ustedes eso no lo quieren, no quieren que exista ninguna opinión circulando por la ciudad que no sea la suya, porque si alguien cuestiona su política, cuestiona sus actuaciones, pueden causarles daño. Porque si esas octavillas inducen a la reflexión ciudadana, ustedes están perdidos, y esos lo saben. Por ello se persiguió con tanto ahínco al 15M y a Fuengirola Despierta. Por ello intentan impedir a cualquier ciudadano o representante político o asociativo o sindical su libertad de expresarse libremente mediante octavillas o a través de sanciones, usando en fraude de ley una ordenanza que es legal. Con esta moción, nuestra formación política quiere acabar con todo esto y que los ciudadanos sean libres para poder repartir sus ideas a través de octavillas o materiales similares. Ustedes no son nadie para autorizar o no el reparto de ideas a través del medio escrito, porque la Constitución nos ampara. Por tanto, hemos hecho esta moción para instar que se cambie el artículo 40.3 para que se elimine esa coletilla previa autorización municipal, y si no se elimina, que se añada justo a continuación de la misma la salvedad de que no será de aplicación cuando se trata del ejercicio de libertad de expresión y de pensamiento. Estamos de acuerdo que aquellas personas que con el reparto de octavillas busquen el lucro personal, publicitario o mercantilista deben solicitar autorización y hacer frente a las tasas correspondientes, puesto que se están beneficiando o lucrándose con el reparto de este tipo de material. Pero cualquier persona que su intención no sea ni publicitaria ni mercantilista tiene que tener toda la libertad del mundo de expresarse libremente, ya sea a través del reparto de octavillas o a través de cualquier otro medio análogo. En cuanto a la enmienda que presenta el Grupo Socialista, no podemos aceptarla porque pensamos que también restringe la libertad de expresión de los ciudadanos y ciudadanas de Fuengirola, cuando dice la cual no será necesaria cuando dicho reparto se realice por entidades
de interés social y cultural y sin ánimo de lucro. Entendemos que restringe la libertad de los ciudadanos y ciudadanas cuando hace referencia solo a entidades. Nosotros, desde Izquierda Unida, los Verdes, defendemos que cualquier ciudadano y ciudadana, tal como expresa la Constitución española, es libre de expresarse a través de cualquier medio. Por ello, no aceptamos esa enmienda y proponemos que se vote nuestra moción tal y como está. Muchas gracias. 2. Quienes quieran difundir opiniones o informaciones susceptibles de incardinarse los derechos de la libertad de expresión o de información tendrán, en todo caso, derecho a realizarlo sin que se pueda someter la información a difundir a ningún tipo de censura o autorización previa, sin perjuicio de la responsabilidad en que puedan incurrir sus autores o promotores. Sin perjuicio de ello, cuando la actividad vaya a llevarse a cabo en puntos concretos estables de la ciudad y, en todo caso, cuando se pretenda hacerlo mediante la distribución de pasquines, octavillas y similares, deberán comunicar al Ayuntamiento con una antelación mínima de un día las ubicaciones y fechas propuestas. Esta comunicación se realizará a los solos efectos de control y coordinación de los efectivos municipales de limpieza que pudieran ser necesarios para tal actividad. Y, sobre todo, para acabar, hombre, sinceramente, señor López, me parece que su intervención, que hoy pues usted se está alineando claramente cada vez más, usted empezó muy moderado en estos plenos y está usted cada vez más radical y más antisistema. Si defender los derechos y las libertades de los ciudadanos de Fuengirola es ser un radical y antisistema, lo soy con mucha honra y con mucho orgullo, señor Subirón. No estoy llamando a la policía nada de lo que usted dice. Estoy llamando que actúan así porque ustedes lo ordenan. Ellos son trabajadores al servicio, son agentes de la autoridad al servicio de la autoridad que sois vosotros. Eso no hay que olvidarlo nunca. Y por eso yo le invito a ustedes a que, en vez de estar con los antisistemas, estén con los ciudadanos de Fuengirola, porque aquí, desde hace muchos años, se hace que se prevalezca la libertad de expresión. Ahora que vamos despacio, ahora que vamos despacio, vamos a contar mentiras. Que el 11 de abril, el portavoz de Izquierda Unida, Los Verdes, Convocatoria por Andalucía, en definitiva Partido Comunista Obrero Español o como se llame, el señor José Miguel López presentó una denuncia en el Juzgado número 1 de Instrucción de Fuengirola contra este concejal, según él, porque vulneraba los derechos fundamentales de él como concejal por no haber autorizado una actividad de ocupación de vía pública o de reparto de hostelillas y, además, entendía que mi actitud, y lo dijo en una nota de prensa, que mi actitud era una actitud propia de un fascista, de un anticonstitucional, y exigía mi dimisión. Esa denuncia se registró en el juzgado número 1 del juzgado y e incluso el coordinador de Izquierda Unida a nivel provincial, a nivel regional, instó a la alcaldesa como miembro del Parlamento, vicepresidenta, intentó criticar a la alcaldesa y amenazarla con llevar esto a la propia mesa del Parlamento. Una cosa inusual y, desde luego, que evidentemente lo único que querían era criticar a la alcaldesa. Por favor, López, no me interrumpa cuando estoy hablando. Muchas gracias. Perdone, le llamo al orden cuando me está interrumpiendo porque tengo el uso de la palabra. Por favor, si usted es tan amable. Vamos a respetar al que está interviniendo, pero termine ya, por favor, señor Subirón. Sí, simplemente quiero decir que con una serie de fechas el señor López había registrado un escrito en su momento para pedir pues una campaña pública permanente en las calles de Fuengirola, escrito que pidió y que yo le contesté atendiendo a un escrito, un informe del secretario municipal, en donde para reuniones con vecinos en la vía pública evidentemente hay que pedir permiso a la subdelegación del Gobierno. Posteriormente, con fecha 9 de abril, el señor López nuevamente no es que solicite, porque nunca solicitan nada, él simplemente informa que va a salir a la calle a repartir hostillas en una serie de calles. Y, evidentemente, este concejal le responde y no le autoriza, primero porque no hay solicitud y, segundo, porque esa información contraviene en las ordenanzas. He pedido informes técnicos al jefe de ocupación de vía pública y al secretario municipal. No voy a leer los informes, que son muy largos, pero sí voy a hacer mención a lo más importante sobre los informes. El informe del jefe de ocupación de vía pública, al cual hace referencia el secretario municipal, deja claro que, según los escritos, o el escrito en donde informa el señor López, contraviene claramente el artículo 22 de la ordenanza municipal, porque fundamentalmente para hacer uso de la vía pública no falta con notificarlo o informarlo, hay que solicitarlo y pedirlo. Y además contraviene claramente el artículo número 101 de nuestra ordenanza, en donde queda terminantemente prohibido realizarle a la vía pública cualquier tipo de publicidad, encuestas, presentaciones o repartos. No obstante, este informe, pedí un informe al secretario municipal.
¿Vale? Simplemente favor. voy acortando lo más Por favor, posible. vamos Sí. sí. El secretario municipal no solamente dice que el informe es correcto, sino que además dice que no se contraviene, sino simplemente se regula la actividad. El señor López conocía claramente... Ya, por favor, sabemos... ¿Ha quedado claro cuál es su queja? Bien, lo único que ya que me pidió mi dimisión, yo pido su dimisión como concejal, puesto que el informe municipal, el informe del concejal y además la denuncia que ha presentado en el juzgado no ha sido admitida a trámite, y no porque me llame fascista, señora alcaldesa, sino porque él, conociendo claramente la ordenanza y como ha dicho en Twitter, él se niega a cumplirla claramente, porque no Sí, está para pero eso. yo ya le Y en cuanto a qué opinión me merece también lo de la salida de tono del portavoz de Izquierda Unida con la ocupación de vía pública, pues me parece una falta de respeto. Porque un concejal debe ser referente, debe serlo. Otra cosa que como persona nos equivocamos todos. Pero si hay una ordenanza, debe ser el primero en cumplirla. Si hay una ordenanza, debe ser respetuoso con la ordenanza. Y, sin embargo, no solo no lo es, sino que se vanagloria de no serlo y dice que la ordenanza es fascista y pide la dimisión del concejal. O sea, me parece toda una serie de despropósitos, cuando todo se habría resuelto con que el señor López, en lugar de creer que la vía pública es suya, hubiera hecho lo que hacemos todos cuando queremos ocupar la vía pública, todos, comerciantes o políticos, pedir permiso y se le habría concedido si cumple la ordenanza, punto. Pero no, él se limita, además lo dice muy orgulloso en las redes sociales, no pido permiso sino informo. Pues se informa, tiene usted la respuesta, no lo puede poner, no puede repartir hostavillas. Los ciudadanos de a pie tienen que pedir permiso, ¿usted por qué se considera diferente? Es decir, los ciudadanos de a pie en Fuengirola, porque las hostavillas ensucian mucho, ¿sabe usted? Y afecta a la limpieza, la gente las tira. Entonces, para poder repartir hostavillas hay que pedir permiso. Y si todo el mundo pide permiso, ¿usted por qué no lo quiere pedir? Entonces, lejos de eso, ya es fascista aquí todo el mundo y pide la dimisión del concejal. Pues yo creo que está muy bien planteada la solicitud de dimisión de usted, porque aquí el que ha violado las normas es usted, el que cree que las ordenanzas no las tiene usted que cumplir es su opinión, ha sido usted el que piensa que está por encima de las ordenanzas para el resto de los mortales, pero para usted no. Entonces, verdaderamente, su conducta no debería imitarla a nadie, se retrata usted solo con esa especie de soberbia institucional. Pero en cualquier caso yo le aconsejo, de verdad, le aconsejo por la experiencia que ya tengo en política, que sea usted respetuoso con las normas. Le aseguro que le irá muchísimo mejor que creerse que usted es la norma. Usted no es la norma. Pero es que eso lo hemos solicitado el día 9 de abril y si no se nos autorizó. Entonces, a partir de ahora lo van a autorizar, no lo van a autorizar, porque el día 9 de abril nosotros hicimos un escrito que los días 10, 11, 12 y 13 de abril del 2013 vamos a realizar una campaña informativa con reparto de hostavillas, con información política en los siguientes lugares del municipio. Y establecemos una serie de zonas donde íbamos a estar repartiendo una serie de miembros de Izquierda Unida o no, porque muchas veces son simpatizantes y no militantes del partido. Y a esto pues, nos contesta el señor Ignacio Subirón, relacionado con su solicitud de fecha de entrada en el registro y tal, por motivos más que lógicos para no molestar en demasiado a los ciudadanos, no autoriza el reparto de publicidad en mano de forma itinerante. Primero que no habíamos pedido permiso para publicidad, sino para información política, y después nos dice que no se puede hacer. Si con esta ordenanza esto no va a ocurrir, Izquierda Unida vota a favor. ¿No? Por tanto, ese tipo de elecciones a mí no me las va a dar usted. Y quiero dejarlo meridianamente claro. Aquí quien defiende la libertad de expresión es el Partido Popular en esta ciudad. Usted no. Donde ustedes gobiernan no existe libertad de expresión.